Qué bueno poder volver a saludarlo con otro relincho más desde aquí, desde la Quinta del Conde y bajo un auspicio de Aperos 4J. Amigos, ¿saben qué? Son ya 18 los relinchos que hemos llevado a cabo. Estamos contentos, estamos satisfechos con lo que hemos podido hacer, pero sobre todo con el feedback que hemos tenido de todos ustedes. Han habido dos vertientes de comunicación de ustedes hacia nosotros por los relinchos. Una de ellas, sugerencias de temas que quisieran que tratáramos en futuros relinchos, y otra, preguntas que nos hacen sobre alguna situación en específico, sobre algún detalle en específico de algunos de los relinchos que ya llevamos a cabo. Esta noche nos proponemos contestar algunas de esas preguntas y comencemos con esta que nos hace José de León. José nos pregunta, ¿qué pasa si el caballo no vive en una jaula? ¿Cómo me aproximo o lo enseño para que venga y pueda cogerlo sin mucha dificultad? Evidentemente José se refiere al primer relincho que decía cómo coger el caballo en la jaula, cómo volverlo a la jaula. Decíamos que lo recibíamos y lo despedíamos en la entrada de la pesebrera. Los caballos obviamente hay que enseñarlos a hacer esto, pero José, si tú no tienes tu caballo en una pesebrera, si lo tienes suelto en el pasto, esto va a ser muchísimo más difícil. ¿Por qué más difícil? Los caballos son animales que están acostumbrados a estar en las praderas sueltos, en manada, ese es su hábitat natural, ese es ahí donde les gusta estar. No te van a poner mucha atención si tienen un espacio muy amplio. El confinamiento a áreas más reducidas es lo que va a lograr que tú tengas la atención de tu caballo. Si no puedes tener una pesebrera, yo te aconsejo que hagas un pequeño cepo en ese cercado que tú lo tienes, un área segura, ojalá en madera, que tú puedas confinarlo a un área menor, aunque tenga entrada y salida a ese cercado, no tienes que construir una jaula. Ya teniendo un cepo y habiéndole puesto un jaquimón de primera intención, déjale una soga suficientemente larga como para que él la pise con las manos. Eso te va a facilitar mucho poder coger tu caballo. Ya cogiéndolo, habiéndolo cogido, tienes que dedicarle tiempo, tienes que pasarle mucho la mano, tienes que darle confianza a tu caballo. Quédate con él un buen rato ahí, no vayas solamente a cogerlo, a sacarlo, dedícale un tiempo, cógelo, pasale la mano, suéltalo, vuelve y cógelo, que él sepa que tú estás ahí no solamente para cogerlo y llevártelo, sino que puede tener confianza en ti. La clave es esa, poder lograr su confianza. En la medida en que tú la logres y que él se sienta a gusto contigo, él va a empezar a venir donde ti. Cada vez que venga donde ti, tienes que acariciarlo, si puedes darle azúcar o algún tipo de treat, para que el caballo cada vez se sienta más cómodo yendo hacia ti. Recuerda que él por naturaleza es una presa y él va a tratar de evadir de tu presencia y huir de ti. Ya cuando tu caballo tenga confianza, puedes estar seguro que aunque sea en ese pequeño cepo y posteriormente en el cercado, el caballo va a comenzar a venir de ti. ¿Recuerdas aquel potro que nosotros usamos en aquel relincho que daba problemas para cogerlo en la jaula? Ya vamos al cercado, donde lo soltamos, son alrededor de 5 cuerdas de terreno, y él viene donde nosotros, se deja coger, pues ya nos ganamos esa confianza. José, quiero abundar un poco más en la contestación que te di, y para eso voy a usar estos visuales que pueda hacer más ilustrativa esa contestación. Si te fijas, yo tengo el mismo detalle, yo tengo un cercado grande y lo que hice fue hacer este pequeño cepo, que es una división muy pequeña dentro del cercado donde yo meto los potritos a la hora de recogerlos. Fíjate que aquí ya ellos están reunidos en un área más confinada. A mano izquierda puedes ver un comedero donde yo les he hecho alimento y heno, con la intención de que ellos aprendan a entrar al cepo. Si le das la comida ahí, ellos siempre van a estar a esta área de confinamiento. Mira el tamaño, aquí lo puedes ver más claramente. Abre un portón, salen al cercado, pero si entran al cepo, tú cierras el mismo portón y los tienes ahí adentro. Estando confinados en esa área más pequeña, es mucho más fácil para ti poder tener la atención de ellos y poder trabajar con ellos. Recuerda que te dije que tenías que dejar un jaquimón con una soga larga que ellos pudieran pisar. La soga no deberá estar con ellos ahí en el cercado grande donde los ves ahora que están corriendo, porque es muy peligroso tener un potro en un cercado grande. Pero en el área de confinamiento en el cepo sí sería buena práctica para que se dejaran coger más fácil. Ya al cogerlo sencillamente le empiezas a pasar la mano, a trabajar con él, y va a llegar el momento en que te va a dejar cogerlo en el cepo, que es parte del cercado grande donde me dice que está viviendo. Bien, y Gabriel Torres nos pregunta, ¿a qué edad debe destetarse un potro? Gabriel, no deberíamos destetar ningún potro antes de los 6 meses. Hay estudios que garantizan o hacen evidente que ya a los 6 meses el potro empieza a crear su carácter individual.
Si está con otras yeguas paridas, empieza a atender más otros potros y empieza a abandonar un poco o a restarle atención a su madre. También a depender menos de la mamada y a la misma vez la yegua empieza a producir menos leche. Naturalmente, un potro podría estar con su madre mucho más tiempo, podría estar quizás hasta que para el próximo animal, la próxima barriga, ¿no? Pero 6 meses es el tiempo prudente. También va a depender o va a influenciar en esta decisión qué tú haces con la yegua. Si es una yegua de competencia, sabemos que no queremos que la yegua se desmejore mucho, ponerle en entrenamiento lo antes posible. Hay algunos entrenadores que hemos visto que destetan de 3, 4, 5 meses. Desde mi perspectiva, lo prudente debe ser 6 meses. Cambian todos los hábitos de alimentación, tienes que atender más la yegua para que no se desmejore, pero tienes que atender el crecimiento y el desarrollo de ese potro. Así que digamos, Gabriel, que a los 6 meses debe ser la edad ideal. Amigos, y la tercera pregunta nos las hace Raúl Rivera. Y Raúl nos pregunta, ¿qué ventajas puede tener un capón para pasear o cabalgar? Raúl, dicen los que viven alrededor del caballo que para tener un buen capón tienes que haber castrado un buen cojudo. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión es tuya, ¿para qué tú quieres el animal? Si tu animal no tiene las características de un reproductor, esa no va a ser su función en la vida, castrémoslo y puede ser que tenga el extraordinario caballo para pasear o hacer otras cosas, puede incluso competir. Un capón para pasear es lo ideal, va a eliminarte muchos problemas, no va a tener atracción hacia ninguna yegua, su comportamiento va a ser pacífico, va a ser seguro, tranquilo. Si viene un jinete con poca experiencia, una dama, un niño, un capón es lo ideal. Definitivamente el capón te va a permitir disfrutar más de la cabalgata y a fin de cuentas cuando cabalgas eso es lo que tú quieres disfrutar. La cabalgata, ojalá, y lo ideal es que fueran entre capones y yeguas únicamente. Así que, contestando tu pregunta, un capón es el animal ideal para cabalgar, Gabriel. Amigos, y antes de entrar a nuestra cuarta pregunta, permítanme invitarlos a que nos hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes. No hay ninguna pregunta tonta, tonta es la que no se hace. Cualquier pregunta puede ser importante. Nos han hecho llegar muchas a través de comments en los mismos relinchos, por llamadas telefónicas, por email, en WhatsApp. Así que hagan una pregunta, de acuerdo al relincho que usted vea, la interrogante que usted tenga, cualquier curiosidad, háganla llegar, puede ser muy interesante no solo para usted la respuesta, sino también para los que nos ven en los relinchos. Esta cuarta pregunta la hace Quique Lozada, y pregunta a Quique, ¿por qué usted dice que la raqueta es tan importante? Usted mostró muchas, en qué orden se usan y por qué. Me da gracia porque recuerdo cuando hicimos ese relincho que yo lo dije que para mí la raqueta es importantísima. Yo soy un maniático de la raqueta. Aquí me llama la atención por eso y me dicen que no puedo vivir sin ella. Es que mira, no hay un caballo bien grumeado, no hay un caballo bien brillado, no hay un caballo que luzca completamente bien si tú no le diste una buena raqueta. Eso no tenga la menor duda. Ni siquiera un caballo queda bien bañado sin antes de bañarlo no da una buena raqueta. La raqueteada le quita todo ese polvo que está profundo en la piel. La raqueteada elimina todo el pelo viejo que ya no brilla. La raqueteada es un masaje para el caballo. La raqueteada estimula la circulación en la piel en el caballo. La raqueteada es una comunicación que tienes tú con el caballo porque el caballo se siente bien. No hay duda que es un ejercicio que todo caballista debe llevar a cabo. Hay varios tipos de raquetas. Nosotros llamamos raquetas tanto a la redonda, que tiene dentadura en filas de círculo de mayor a menor. Le llamamos raqueta también a la que tiene muchos dientes bastante sólidos. Cada una tiene una finalidad en específico. Lo hicimos en los relinchos. Los invito a que revisen ese relincho de la grumeada para que lo puedan ver. Aquí en esta contestación van a ver unas imágenes de las raquetas. Lo importante es que sepan que no va a haber un caballo bien grumeado sin una buena raqueteada y que la raqueta no se usa ni en las patas ni en la cara. Esas son áreas muy sensitivas del caballo y las raquetas tienen que ser piezas muy fuertes. Así que no dejen de usar las raquetas, se van a acordar de mí cada vez que usen una y van a ver la diferencia. Bañen un caballo sin raquetearlo antes, bañen uno habiéndolo raqueteado y van a ver la gran diferencia que hay. Quique, la segunda parte de tu pregunta es ¿cuál sería el orden a utilizarse en los dos distintos tipos de raquetas que hay? Si vamos a hablar de orden,
diríamos que iniciaríamos con la redonda, con la de filas dentadas en círculo, porque esa es la que hace el ejercicio de sacar todo ese sucio que está profundo en el pelo. Pero más que orden, ¿para qué usamos una y para qué usamos otra? Porque la raqueta de muchos dientes se utiliza también para peinar en seco un cabello que sale muy sucio de la jaula. Es la más fuerte de todas, inclusive más fuerte que un cepillo de celdas gruesas o firmes. Y esta te va a limpiar el cabello si no podemos tener la oportunidad de bañarlo y sabemos que tenemos que sacarle un sucio que está ahí pegado duro. Esa raqueta es la que sirve para eso. Ambas sirven para bañarlo y para restregar el jabón. Ambas lo hacen. Yo prefiero la de la ovalada, que tiene las filas de dentadura en círculos de mayor a menor. Para mí esa es la mejor, y cuando la vamos a usar en una grumeada regular, esa es la primera que utilizamos. Néstor González nos hace una pregunta interesante. Nos dice Néstor: tengo un potro joven, ¿cómo puedo identificar si mi potro podría ser picudo? Si lo es o si podría serlo. Néstor, en ocasiones hablamos de detalles de salud y siempre inicio diciendo que lo ideal es llamar al veterinario antes que todo. A veces perdemos mucho tiempo pidiendo opiniones y haciendo conjeturas cuando un veterinario nos puede resolver el problema de salud inmediatamente. En este caso te diría que lo primero que tienes que hacer es llamar a un odontólogo equino. En el relincho donde Jerry intervino, dimos un número telefónico, puedes llamarnos a la tienda y te podemos con mucho gusto ayudar en esto. Debes contactarlo inmediatamente. Decía Jerry que los potros se deben empezar a observar o a darle mantenimiento o atención a su dentadura al año. Yo te diría que desde antes, de los 6 meses, tú empieces a abrir esos labios y empezar a ver cómo es la mordida de tu potro. Si tú ves algún tipo de anomalía, si los dientes, si los incisivos inferiores y los incisivos superiores no se unen al morder, si tú ves que hay una mordida donde los incisivos superiores están más adelante que los incisivos inferiores, o si ocurriera lo contrario, que los inferiores están más adelante que los superiores, yo creo que debes llamar inmediatamente a tu odontólogo porque estás a tiempo para resolver ese problema. Te dije cómo identificarlo. Desde los 6 meses empieza a abrir esos labios, empieza a ver la mordida de tu potro. Si no ves nada normal, al año no debes llamar al odontólogo para que lo revise. Si viste algo que te llama la atención, debes inmediatamente llamar al odontólogo equino de tu preferencia y atender este caso lo antes posible, porque estás a tiempo si el potro es joven. Edgardo Rodríguez nos hace una pregunta bien interesante. Esta es de Doma, es más técnica. Pregunta Edgardo: ¿se puede utilizar la martingala para un potro joven que se está empezando? No, Edgardo, de ninguna manera puedes utilizar la martingala para un potro joven. La martingala es una herramienta para animales que ya tienen experiencia, que ya saben funcionar, que morfológicamente, físicamente, muscularmente están muchísimo más desarrollados. Es una herramienta que requiere mucho del caballo, le pide mucho al caballo. Con el potro joven tú lo que quieres es permitirle a él que empiece a caminar, que coja confianza, que pise con firmeza, que aprenda las cosas más básicas. Y la martingala de ninguna manera es un instrumento que atiende los ejercicios básicos en la doma. Carlos, la martingala no es la pieza que vas a utilizar cuando tienes un potro joven, mucho menos en ese proceso inicial de doma. Tenemos otra pregunta más técnica de doma o de trabajo o de entrenamiento, y eso me llama mucho la atención. En esta ocasión la hace Carlos Acevedo. Carlos pregunta: ¿cómo puedo yo estar seguro que si uso la rienda de polea no afecto el proceso de doma que mi montador está siguiendo en un animal que está a doble rienda? Carlos, cuando hicimos el relincho que hablaba de la polea, fuimos bien claros en decir que la polea no es la herramienta a utilizarse al inicio o en los momentos iniciales en que el potro está utilizando 2 riendas. ¿Por qué? Porque en ese momento usualmente la falsa rienda, que es la que está en la barbada o en los cachetes, en el bozal, van a tener un poco más de presión que la que lleva o la jetera o el freno. No hay una presión pareja. Fuimos bien claros y bien específicos en decir que la polea te va a dar una presión pareja en todo momento. Así que si tu potro, si tu entrenador está trabajando un potro que está iniciando a la doble rienda, no es el momento para que tú lo montes con una polea. De otra parte, si tu potro ya está más avanzado, si ya tu entrenador lo tiene en una rienda
en una falsa rienda o una fuerza pareja a la rienda del freno, entonces sí tú puedes usar la falsa rienda o la rienda de polea, porque esta rienda va a tener en todo momento una presión pareja, tanto en la falsa que está en la barbada o en el bozal, como en la rienda que va a estar en el freno. El amigo Radamés Castillo nos hace una pregunta que está un poco confusa, pero vamos a ver si la podemos trabajar. Radamés nos pregunta, ¿a qué distancia va la cabeza del animal con relación al pecho cuando se usa la grúa o el draw rein? ¿A qué distancia? No hay una distancia, Radamés. La grúa o el draw rein lo que va a hacer es, como dijimos al principio, permitirle al caballo entrar el pico, entrar la boca, hacer ese arco en todo el cuello, entregarse al centro y aflojarse. La distancia no importa y va a depender del ejercicio que tú estás haciendo. Van a haber ocasiones en las que tú estés llamando más hacia adentro tu animal y la distancia va a ser mucho menor, va a estar más próxima a la boca del pecho del animal. En ocasiones en los giros va a estar más distante, posiblemente la boca esté más pegada del hombro, de la punta del hombro, del lado que el caballo va girando. No te debe preocupar la distancia en la que esté la boca del pecho del animal. Lo que te debe preocupar es que la estés usando correctamente, que el animal esté relajado y que tú siempre lo estés llamando, que estés rompiendo y que se esté entregando a la presión. Recuerda que dijimos que el draw rein nunca debe permitir que el caballo esté haciendo fuerza. En la medida que el caballo esté haciendo fuerza, lo que estás aprendiendo a salirse de donde tú quieres que entre. Tú quieres reunir ese caballo, que se entregue y que entre. Olvídate de la distancia que hay entre la boca y el pecho. El trabajo debe ser el correcto. Amigos, nuestra última pregunta la hace el amigo Luis Morales. Y pregunta a Luis, ¿cómo puedo saber cuál es el tamaño de la montura que necesito? Si esta va conmigo, a veces veo monturas de un mismo tamaño y me parecen más grandes que otras. Luis, la montura va a depender primero de para qué tú vas a utilizar el caballo. ¿Y por qué digo esto cuando me está hablando de tamaño? Porque si tú vas a usar tu caballo para rodeo, vas a utilizar una montura vaquera. Si tú vas a usar tu caballo para paso fino, para competir, vas a usar un sillín. Y si ves una vaquera de 17 pulgadas y ves un sillín de 15 pulgadas, a simple vista tú vas a decir que hay una montura mucho más grande que la otra. Eso no te preocupes. El tamaño de la montura es el espacio que hay. Aquí te voy a ilustrar cómo se mide. El espacio que hay en ese hueco, en esa cavidad donde tú te vas a sentar. El estilo de la montura va a tener amplitudes que lo van a definir, la cantidad de cuero que lleve, el propósito de la montura, pero no te preocupes por otra cosa que no sea ese largo, ese espacio de cavidad donde tú te vas a sentar. Lo vas a ver ilustrado en esta respuesta. Además de eso, te tenemos que decir que el tamaño de la montura depende de quién va a usarla, cuánto tú mides y cuánto pesas, es un factor determinante. Pero aquí te voy a mostrar también una gráfica que te da una idea, es una guía de acuerdo a una medida, cuál posiblemente sea el tamaño de la montura que tú vas a necesitar. Fíjate que tú sentado, como te sientas en la silla del comedor de tu casa, si mides la longitud que hay desde la cadera hasta la rodilla, toma nota de esa longitud y mira este diagrama que te estamos presentando. Esa longitud la vas a ver representada en el tamaño de la montura, ya sea 15, 16, 17, 18. Algunas de ellas vienen medias tallas, 15 y medio, 16 y medio, 17 y medio. Observa bien este diagrama después de haber hecho esa medida y esto es una guía para tú tener una idea de cuál es el tipo de montura que tú necesitas. Pero para ir a la segura, Luis, cuando vayas a comprar tu montura, ve a un establecimiento que tenga un dummy donde tú puedas poner la montura, un probador y sentarte en ella. Tenemos la guía, tenemos la idea de cuál es el tamaño que tú necesitas, pero nada mejor que sentarte en ella, ver cómo tú te sientes, qué seguridad te brinda la montura. La seguridad es comodidad, eso no lo puedes perder de perspectiva nunca, Luis. Así que sigue estas instrucciones y ojalá nos veamos algún día. Si tienes alguna duda en la tienda, que allá te podemos ayudar mucho más. Bueno amigos, y estas fueron las preguntas que tenemos, que pudimos recopilar de lo que nos ha llegado hasta ahora. Ojalá en una futura ocasión sean muchísimas más. Nosotros disfrutamos muchísimo recopilándolas y sobre todo comunicándonos con ustedes y contestándolas, porque no tenemos mayor satisfacción que no sea la de poderlos ayudar, poder ser parte de la solución a un posible problema. Saben que este fue un relincho más, fue acá en la Quinta del Conde y siempre con el auspicio de Aperos 4J.
vemos en el próximo, amigos.